Muy buenas y bendecidas tardes tengan mis hermanas y mis hermanos de Java Ministerio Zumpango. Bueno, gratitud a Hashem primeramente porque me ha permitido estar ante ustedes en un programa más. Gratitud a Él porque nos ha permitido respirar, caminar, nos ha permitido tantas cosas en su bondad, en su misericordia. Y bueno, pues nos toca agradecer en todo a Hashem. Mis hermanas y mis hermanos, un fraternal saludo les envío a las naciones, asimismo a nuestros hermanos de la República Mexicana, especialmente a nuestros hermanos de Java Ministerio Zumpango, ¿sí? Al igual a mi hermano y estimado hermano Mario Portillo de Texcoco Time, como dice mi hermano, así como a Capulúa y toda la parte de la República donde hay personas, hermanos que se congregan para recibir el buen pan, el buen vino que Hashem envía a través de nuestro rabino Jesús Fernando Isaac, que le mando un fraternal saludo a él y a su esposa y a cada uno de su familia. Mis hermanos, hoy cierro un tema muy importante y relevante porque estamos hablando de Yeshua, ¿sí? De Yeshua y retomo un poquito de lo que he estado hablando. Yeshua es el constructor, recordemos, bueno, en los temas que estuve tratando con mis hermanos de Zumpango, hablaba yo de Yeshua el constructor, ¿verdad? Yeshua fue quien continuó, ¿verdad? Esa construcción que Hashem, el Eterno, Elohim, inició desde el Bereshit, y les decía en el programa anterior, bueno, Hashem nos ama, y desde el principio del crear, él, el número uno, dijo, es la Torah, y el séptimo, ¿sí? Que es la perfección, el número, es Mashiach. Ya desde espiritualmente ya estaba el nombre de Mashiach, ¿sí? Entonces, Hashem nos ama, Hashem quiere siempre lo mejor para nosotros y desea que permanezcamos en Él, pero a través de Mashiach, a través de Yeshua, ¿sí? Él desea y anhela que permanezcamos en Él. Somos su máxima creación. Él, a través de Mashiach, pues Él nos perdona. El Cordero Perfecto es Mashiach, ¿sí? Y bueno, hago un paréntesis, se acerca Pesach, ya a un poquito menos, a un mes y poquitos días, ¿sí? Pesach 5783. Bueno, pues nos corresponde ir analizando ese hametz, esa levadura que constantemente nuestro rabino nos reitera a cada momento, en cada enseñanza, que no debe existir en quienes ya transicionamos, en quienes están transicionando y quienes desean transicionar, ¿sí? Se acerca Pesach, entonces hay que prepararnos físicamente, pero espiritualmente también, ¿sí? Bueno, les decía, regreso al tema. El Eterno nos mandó a Mashiach. Mashiach fue el Cordero Perfecto. Y pues Él quiere que sigamos permaneciendo en Él, pero todo es en la voluntad del hombre, en la voluntad de cada uno de nosotros. Retomo un poquito del tema pasado, el subtema pasado, que es Yeshua mismo es la piedra que Elohim nos mandó para que sea nuestro fundamento, ¿sí? Y la verdad, muchos desecharon a Mashiach, ¿verdad?
Muchos tuvimos muchos errores, se los digo yo, porque yo vengo de, de la iglesia popular y ya subí después al cristianismo, y bueno, Baruch Hashem, le doy a Hashem, porque ya estoy en Java Ministerios, donde está el buen pan, el buen vino y el buen aceite. La verdadera instrucción que hay que aceptarla y hacerla nuestra y seguir adelante. Como dice nuestro rabino, tomo palabras de él, quitarnos esas clipot, esas cáscaras que no nos permiten a veces continuar, que el enemigo las usa para querernos retener, querernos regresar, ¿sí? Bueno, que seamos esas personas que edificamos en la actualidad, o quienes ya están en el plano, ahora sí, en Yeshua, como Java Ministerios, estemos sobre la roca, que es la roca, que es nuestro fundamento, que es Mashiach. Estemos en él, permanezcamos en él. Así vendrán tormentas, vendrán problemas, vendrán tantas situaciones, y teniendo a Mashiach, que Mashiach es la Torah encarnada, él vino a cumplir la Torah. Entonces la Torah, verdadera Torah, es Mashiach, ¿sí? Y permanezcamos en él. Y ahí están todos los fundamentos en la Torah, es la verdadera instrucción, ¿sí? Entonces no seamos como aquellas personas que edificaron sus casas en la arena, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un ejemplo muy, muy práctico. Estaba uno en la playa, ¿verdad? Y hace uno los castillitos de arena, y viene una ola o simplemente el aire empieza con la humedad, empieza a desbaratar ese montoncito de arena que es, bueno, es lo mismo. Si edificamos algo sobre la arena, el mismo peso de los problemas, el mismo peso de las situaciones, ¿sí?, va derrumbando, se va acabando. En cambio, si permanecemos en la firmeza, en la seguridad y el fundamento que es Mashiach, nadie nos va a poder tumbar. Vamos a permanecer de pie, firmes y dignos como hijos de Hashem, y como conocedores y amadores, y que amamos a Yeshua, y que permanecemos en él, y que es, por supuesto, nuestro maestro, que va a ser nuestro maestro cuando lleguemos, cuando estemos con él, ¿sí? Bueno, el subtema siguiente, y con el cual se cierra este tema principal, es: Yeshua construye tu vida espiritual. Les leo antes de entrar en el tema. Hashem primero construyó en el principio del crear, en el mundo espiritual, el nombre de Mashiach. Posteriormente llega Yeshua, Mashiach, al mundo físico para ejercer, por supuesto, su ministerio. Hago un paréntesis. Recordemos cuando Mashiach fue sumergido en las aguas, ¿sí? ¿Qué vino? Vino el Ruach. El Ruach, ¿y qué hizo? Nomás fue bautizado, y como lo dice nuestro rabino, a veces son bautizados, y en lugar de irse al desierto a empezar a transicionar, no, se van a hacer la pachanga, se van a hacer, a organizar algo para celebrar. No, realmente saliendo después del bautismo es entrar a ese lugar donde se tiene que transicionar. Y hago un ejemplo muy práctico. Recordemos el pueblo de Israel cuando salió de Midraim, ¿sí?, y ve el mar de frente y ve hacia atrás, que no debemos ver hacia atrás más que para salir y quitarnos esas cáscaras. Y vio hacia atrás y tuvo temor. ¿Por qué? Porque venía Parot, venía Faraón, venía con todos sus guerreros, ¿sí? Y decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que cruzar, me ahogo en el mar,
o mejor me regreso. No, es cruzar el mar, transicionar. Ahí Hashem, bueno, recordemos que dice la Torah que abrió el mar en 12 secciones, una sección por cada tribu. Bueno, y entrar después al desierto y agradecer a Hashem. ¿Por qué? Porque lo liberó del esclavizador que era Midraim, y los pasó por el mar, pero en lugar seco. Ellos podían, si tenían sed, ellos podían meter su mano sobre la barrera de agua y tomar el agua no era ni salada, era agua dulce. Entrar al desierto y no quedarse en Refidim. ¿Por qué? Porque en Refidim es el confort, el decir, no, aquí estoy mejor. Sí, no, es seguir adelante. Y fue lo que hizo. ¿Por qué? Porque más adelante, hablo por el pueblo de Israel, tenía que pasar muchas pruebas y sobre todo estar delante ya la promesa que le había hecho el Eterno a los patriarcas. Pero aún así, para antes de llegar a esa promesa, que es Canaán, tenía que cruzar todavía el río y pasar toda Jericó, o sea, y después ya estaba la promesa, pero esa promesa tenía condiciones, que no tenía que contaminarse con los que estaban habitando ahí, que los iban a acabar poco a poco, ¿sí? Pero se trata de transicionar, de seguir, de continuar. Continúo. Les decía que Machías, en cuanto fue bautizado, llegó al Ruach y vámonos al desierto. En el desierto fue probado. ¿Por qué? Porque ahí iba, a partir del momento que salía del desierto, iba a empezar su ministerio. Continuó. Yeshua vino al mundo físico para ejercer su ministerio, a cumplir la encomienda que su padre lo envió, ¿verdad? A reconstruir a quien quisiera, ¿verdad? Porque eso es, y esté dispuesto a recibirlo, sea la piedra, sea el fundamento, Machía, ¿verdad? Vino a dar también las buenas nuevas al hombre. Y bueno, su muerte en el madero y su resurrección no fue en vano, porque Él se entregó por nosotros. Él se entregó por nosotros y, como se dijo hace un momento, Él fue el Cordero perfecto. ¿Sí? Él no pecó, sin embargo fue probado por el mismo Hashatán o Satán, como lo quieran decir, la serpiente. ¿Sí? Hashem nos dio la vida. Yeshua dio su vida por nosotros. ¿Qué nos toca hacer? Reconstruir en Yeshua. ¿Sí? Recordemos que Yeshua nos reconstruye cuando hemos tomado un mal camino. Y el llamado que nos vaya a hacer para esa reconstrucción, que sea con amor, no que sea con aflicciones, no que sea con problemas, con situaciones, no, que sea con el amor. Sí, que sea ese amor de decir, bueno, yo quiero algo, yo quiero conocer más, porque lo que me dan en mi congregación ya no es suficiente, ya es lechita, ya no me llena. Buscar la verdadera instrucción, el verdadero Elohim, el verdadero Yeshua, y la verdadera instrucción que es la Torah. Le decía, bueno, Él vino a dar su vida por nosotros. ¿Qué nos toca hacer nosotros? Reconstruirnos o construir nuestra vida en Yeshua. Dejar a un lado la destrucción. ¿Sí? A un lado la destrucción. ¿Por qué es el pecado? Y recordemos que si viene el pecado, viene el enemigo y toma derecho legal, y viene el encarcelador, viene ata, mordaza, en cadena, ¿verdad? Baruch Hashem, gratitud a Hashem por la vida de nuestro rabino y pedimos por su salud, porque es un esfuerzo muy grande que se tiene que hacer, y más cuando se hacen las guerras espirituales, ¿sí?
Y ahí está, en las guerras espirituales, que nos toca ¿qué? Atar, amordazar, encadenar a ese enemigo que está despierto las 24 horas, él y sus secuaces, ¿verdad? Por supuesto. Continúo. Como les dije al principio, Yeshua reconstruye nuestras vidas terrenales si le damos la oportunidad. Y les leo la primera carta, que es la carta de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 21. Continúo. Los dirigentes de los judíos intervinieron y le preguntaron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Yeshua les respondió: destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Pero los judíos dijeron: durante 46 años se construyó este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Él no estaba hablando de lo material. Y realmente no estaba la Shekinah ahí en ese templo. Tomo palabras de mi rabino cuando nos explicó que cuando iban las personas a ofrendar, iban a comprar esos animalitos que compraban ahí estaban enfermos, ¿sí? Y Hashem, recordemos que él pedía el primerizo, el que era el mejor, que no tuviera ningún defecto, ¿sí? El cordero perfecto. ¿Qué hizo? Fue y tiró todo porque era un mundo de corrupción ahí, porque no existía la Shekinah ahí. Dice: y en 3 días los levantaré. Imagínense el momento y la situación tan tensa, ¿verdad? Por supuesto. Y decían los que habían dicho que se construyó en 46 años, que qué señal les da, y Yeshua, pues por supuesto, les dice: el templo de mi Padre, la casa de mi Padre, la casa de mi adoración de mi Padre, destrúyanla, túmbenla, y yo la voy a levantar en 3 días. ¿Sí? Estábamos hablando del mismo Mashiach. ¿Sí? Recordemos que él resucitó cuando lo daban por muerto. ¿Sí? Era necesario que Yeshua muriera para que al tercer día resucitar y pudiera él entonces reconstruir en nosotros nuestra vida espiritual. La palabra de Yeshua, las enseñanzas de Yeshua, si las hacemos, ¿qué es lo que va a suceder? Es decir, que Yeshua va a reconstruir la vida de aquellos que hicieron lo que él estaba enseñando, lo que enseñaba el maestro, los que escuchaban, pero no nomás escuchaban, también accionaban, ¿sí? Si somos hacedores de sus enseñanzas, nuestra vida terrenal va a ser reconstruida, nuestra reconstrucción espiritual. Y recordemos que una de las festividades
¿sí? De Yahweh, es Yom Kippur en la actualidad, ¿sí? En Yom Kippur. Pero si nos vamos a los tiempos cuando estaba Israel, los hijos de Israel, ahí nada más entraba el sumo sacerdote, ¿sí? Y Baruch Hashem, Yeshua rasgó ese velo, ¿sí? Y ahora, Él, como se lo dije, fue el Cordero perfecto. Y ahora es a través de Él, ¿sí? Ya no viene la fiesta de Yom Kippur, es como, en este año debe ser como entre el septiembre más o menos, ¿sí? Y que también hay que prepararnos, porque viene juicio. Y si rectificamos nuestro camino, analizamos nuestra vida diaria, ¿sí? El día que lleguemos a Yom Kippur, a ese juicio, la seguridad, la certeza que va a ser a favor, y vendrán todas esas bendiciones, ¿sí? Y no la aflicción, los problemas de salud, las finanzas, ¿sí? Cuando es un juicio en contra, ¿sí? Viene entonces Yeshua y dice, perdona, y mi Padre que está en los cielos te va a perdonar, pero si no perdonas, tú tampoco serás perdonado. Para que pudiéramos nosotros ser perdonados en Yeshua, Él tenía que morir, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Él tenía que morir para que nosotros fuéramos reconciliados con Elohim. Él tenía que morir, y estamos hablando del aspecto espiritual, ¿sí? Y retomo un poquito, y se lo dije hace un momento, Machía, él vino a cumplir la Torah que Moshe, la que el Eterno le entregó en esas Lujot, ¿sí? En la segunda, ¿verdad? Porque las primeras, recordemos que Moshe las destruyó cuando le dice el Eterno, mira, desciende, ve a ver qué están haciendo los hijos de Israel. Pues nada, estaban con el becerro de oro, ¿sí? Bueno, pues las segundas Lujot tuvo que Moshe echárselas a mano, ¿verdad? Y bueno, tuvo su mérito también, tuvo su mérito el haberlas hecho Moshe, porque recordemos que eran de zafiro, y de ahí hubo riquezas para cuando se hizo, me voy más adelante, cuando se hizo el Mishkan, cuando le dice el Eterno a Moshe, pide al pueblo de Israel que den de corazón, que sean dadores de corazón de aquello que sacaron de Mizraim, ¿sí? Esas riquezas que se trajeron, al igual las riquezas que obtuvieron cuando se ahogaron los guerreros de Faraón, porque bueno, Faraón quedó, Hashem lo permitió que viviera, ¿verdad? Para que viera que con Hashem no se juega. Bueno, hasta que dijo Moshe, hey, ya no den. Y lo que faltaba, Moshe lo tomó, pero de ahí, de eso que sacó de la Lujot, de esas riquezas, completó para la obra del Mishkan. Continúo con la primera de Pedro, la carta primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 5. Acérquense a él, la piedra viva, rechazada en verdad
por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Yahweh. Dice, pero escogida y preciosa delante de Yahweh, para que también Él los use como piedras vivas para edificar, o sea, para construir una casa espiritual, un templo, para que sea un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcan sacrificios espirituales agradables a Elohim por medio de Yeshua, el Mashiach. Yeshua tenía que morir para que lo que les acabo de leer, ¿verdad? Hace un momentito, se cumpliera. Tu crecimiento espiritual, tu salvación espiritual, tu libertad espiritual, tu sanidad espiritual y por consiguiente la vida eterna, ¿verdad? Les retomo un poquito de lo que les acabo de leer. Dice, pero escogida y preciosa delante de Yahweh, ¿qué? La piedra. ¿Para qué? Para edificar una casa espiritual y sea un sacerdocio santo, pero es por medio de Mashiach, por medio de Yeshua. Todo es por medio de Mashiach. Y el mismo Mashiach lo dice, nadie va al Padre si no es por mí, si no es por el Hijo. ¿Sí? Bueno, y bendito el Eterno que tenemos alguien que es nuestro intercesor. Recordemos, retomo un poquito, hago un paréntesis sobre el pueblo de Israel, cuando llegaron a la montaña del Sinai, veían los truenos, se veían relámpagos y se llenaron de temor. ¿Qué le dijeron a Moisés? No, Moisés, pues ándale tú, ve allá. Bueno, pero porque Moisés ya tenía su ministerio desde que estaba con su suegro. ¿Sí? Recordemos que en la zarza, cuando el Eterno le dice, hey, quítate las sandalias porque es un lugar santo. Desde ahí ya estaba su ministerio. Bueno, de hecho, desde antes, porque recordemos que andaba campeando las abejas en el desierto, sus ovejas, las ovejas de su suegro. Bueno, era un paralelismo con respecto al pueblo de Israel, porque iba a sacar esas ovejas de Midraim, ¿sí? Y las iba a internar al desierto, las iba a pasar por tantas pruebas, ¿sí? ¿Por qué? Por esa promesa que estaba. Continúo. La siguiente lectura es la carta de Juan, capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 36, perdón. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que desobedece al Hijo no verá la vida. ¿A qué vida se está refiriendo esta carta? La vida eterna. Continúo. Sino que la ira de Elohim permanecerá en él. Cuidado con la ira de Elohim, ¿verdad? Pero es el que desobedece al Hijo y dice, y no verá la vida. Dice, la ira del Elohim permanece sobre él. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? Que hay un tiempo
para el ajuste de cuentas. Y está diciendo que si no creemos en Yeshua, si no creemos en Él, que nos puede restaurar, que Él nos puede dar amor, ¿sí? Pero es en Yeshua. La faceta de Elohim, y que Elohim, pues dicen, es amor, sí, pero también es justicia. Sí, también es justicia. ¿Por qué? Vino y entregó a su único hijo, al primogénito, al único, a la primicia. Y todavía lo mandó al madero por nosotros. ¿Por qué Elohim no va a tener la ira sobre quienes no obedecemos? ¿Sí? Elohim es maravilloso, Elohim es genial, Elohim es misericordioso, por supuesto, pero también hay un Elohim que te va a poner un límite y donde su ira se va a derramar sobre la vida de quienes no obedecen. Si permitimos que Yeshua entre a tu vida y a mi vida, si le creemos a Yeshua, que Él puede reconstruirte o construir tu vida, va a llegar un tiempo en el que, si creemos en Él, que Él nos va a reconstruir nuestra vida espiritual. Pero si no creemos en Él, es como nos dice nuestro rabino, tomo palabras de Él. Cuando nos enfriamos, por ejemplo, y es cierto, cuando tenemos nuestras porciones diarias de Torah, que tenemos que leer, ¿sí? De tal capítulo, de tal versículo a tal versículo, ¿sí? Y si uno deja de leer las porciones mínimo 3 días, ya te enfriaste, ¿sí? Ya entró la pereza, ya entró el desánimo, ¿sí? Y ahí es donde entra el enemigo, ¿sí? Continúo. Nuevamente la carta de Juan. Ahora es el capítulo 5, versículo 24. En verdad, aquí Yeshua nos está diciendo, hey, pongan atención, mucha atención, hey, pongan atención porque nos está diciendo 2 veces. En verdad, les digo que el que oye mi palabra y le cree al que me envió, tiene vida eterna. Al que le cree que me envió, ¿quién lo envió? Hashem. El tal no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Sí, porque dice, si oye y cree, tiene vida eterna. Ahí mismo Juan continuó, es capítulo 6, versículo 27, dice, trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece
para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará, porque en el Padre Elohim ha puesto su sello. Alimento, como lo dice nuestro rabino. Viene el servicio mayor, es donde se va a servir el buen pan, el buen vino y el buen aceite. La verdadera instrucción, pero para el que quiere escuchar, abrir, escuchar y aplicarse esa enseñanza, ¿sí? Tendrá vida eterna y será reconocido por Mashiach. Será reconocido por Mashiach. ¿Sí? Ahí mismo en Juan, pero el versículo 47, en verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yeshua lo está diciendo, voy a morir por ti y voy a resucitar y voy a ir al Padre y allá voy a estar, esperando regresar, ya no como corderito. Efectivamente, y él mismo lo dije hace un momento, Mashiach está, y es todo a través de Mashiach, porque él está a la diestra del Padre. Cuando cometemos una equivocación, un error, un pecado, y hacemos una techuvá sincera, honesta, un arrepentimiento, y vamos ante Mashiach, pedimos a él, nuestro intercesor, nuestro elocuente intercesor, para que vaya y abogue por nosotros ante el Eterno, ante su Padre. ¿Para qué? Para que no vaya el acusador, la serpiente, Hashatán o el Satán, como le quieran llamar, y tome del derecho legal de la vida de la persona. Sí. Por eso dice él está con el Padre, voy a ir al Padre y allá voy a estar, esperando regresar, pero ya no como corderito. Fíjense, voy a regresar con una espada a dar juicio y a dar a cada quien lo que se merece. Yeshua dio su vida por nosotros, pero cuando regrese ya no será así. Cuando regrese va a decir, ustedes, la derecha, para acá. ¿Sí? Y ustedes que no creyeron en mí, que yo soy la roca, que yo soy el fundamento, yo soy el simiente, se van para el otro lado. Y ahí yo no voy a poder meter mano por ustedes. Yo voy a meter mano por aquellos que creyeron en mí, obedecieron, se sujetaron a la ley que dejó mi Padre Eterno, ¿sí? Que es la Torá. Continúo. Y es mismo Juan, capítulo 6, versículo 48. Yo soy el pan de vida. Fíjate lo que nos está diciendo simbólicamente Yeshua, que Él es el pan de vida. El mismo Juan, en el capítulo 6, versículos ahora 51, yo soy el pan vivo que descendió de Elohim, del cielo, perdón. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. El mismo Juan, capítulo 8, versículo 12, Yeshua les habló otra vez a los fariseos y les dijo, yo soy la luz
del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. O sea, vida eterna, vida terrenal, vida plena. Pero como se lo dije hace un momento, se lo leí, el que cree en mí y hace lo que yo digo, hace la instrucción que mi Padre Eterno me dijo que les viniera a decir, a que se cumpliera eso, porque yo vine a este mundo terrenal también, ¿sí? Y yo cumplí la Torá, fui tentado, ¿sí? Pero él dijo, Ejad, unidad con su Padre. Y es lo que nos piden, Ejad, unidad con Hashem, por medio de Mashiach. El mismo Juan, pero en el capítulo 11, versículo 25. Yeshua les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Otra vez, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. El mismo Juan, pero ahora en el capítulo 14, versículo 6, Yeshua les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, a mi Padre, sino por mí, por medio de mí. ¿Sí? ¿Qué está haciendo Mashiach aquí? Él está haciendo el puente, la conexión, ¿sí? Para llegar al Padre. Por eso la recomendación que siempre nos dice nuestro amigo, todo a través de Mashiach. Por ejemplo, Padre, en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, Hijo del Dios Altísimo. Estamos reconociendo a Mashiach, que es su Hijo, que es Altísimo y que por medio de Él todo se puede. Entonces, Mashiach es esa conexión, ese puente, ¿sí? Para llegar al Padre. Está diciendo Yeshua que tú no puedes aspirar a la vida eterna si no tienes a Yeshua en tu vida, porque Él es el único que te puede llevar al Padre. Yeshua en su sacrificio, quien reconstruyó este puente que se había caído con el pecado. Efectivamente. Y como se lo dije hace un momento, en los tiempos del pueblo de Israel, ellos tenían que hacer sacrificios, tenían que llevar animalitos que fueran perfectos, no tuvieran ningún defecto. Pero nuestro Padre Eterno dijo, yo le voy a mandar al Cordero Perfecto. Sí, les voy a mandar a Mashiach. Y Él va a ser el Cordero Perfecto. Continúo. Yeshua restaura esa amistad con Hashem para con el hombre, a pesar de ser pecadores. ¿Y qué les dije? Viene la techubá, ahí cabe la techubá, el arrepentimiento pero sincero. ¿Para qué? Para darle a Mashiach el argumento legal, la evidencia de que realmente nos equivocamos y que ya no va a volver a suceder y que Él abogue por nosotros ante el Padre para que la serpiente no vaya y tome derecho legal sobre la persona
Y bueno, me voy a una historia muy, bueno, conocida por todos. Está la de Job, o sea, ahí hay una historia. ¿Qué le dijo el, el Satán? Pero que le hizo Hashem, bueno, ¿qué andas haciendo aquí, hombre? No, pues di una vuelta al mundo y mira, pues yo veo allá a tu siervo Job, siervo fiel, ¿verdad? Pero bueno, pues lo que pasa es que Job por ahí tenía algo oculto y bueno, pues la serpiente sacó esa carta que estaba oculta y le dice, pues dame derecho legal. ¿Qué le dice Hashem? Bueno, hombre, pues quítale todo, pero a él no me le quites la vida. Y recordemos que le quitó todo, pero se arrepintió Job. Bueno, ahí está la escritura bueno, con Job. Y fue recompensado Job, pero tuvo que saber reconocer que se había equivocado. ¿Por qué? Porque cuando paró dijo sobre los niños hebreos, él no dijo nada, se quedó callado, guardó silencio. Y ese silencio, muchos años adelante, le costó que le quitaran todo. Pero después le fue reintegrado y más. ¿Sí? Continúo. En la misma carta de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él. El que permanece en mí y yo en él. Este produce mucho fruto, terrenal y espiritual, por supuesto. Pero, separados de mí, nada pueden hacer. Esta es la clave. Esta es la clave y nos está diciendo algo muy importante Yeshua, que si reconstruimos las vidas sin Él, es como si fuera en arena, ¿sí? Y nos va a deshacer, ¿sí? Es, como les dije hace un momento, es cuando se vienen los problemas, las situaciones, ¿sí? Las aflicciones, y entra la preocupación, entra la incertidumbre, y se derrumba eso que está hecho sobre la arena. Pero si es la roca, que es Machía, que es la Torá, podrán venir vientos, problemas, situaciones, y teniendo la verdadera instrucción, acatando la verdadera instrucción, no va a suceder eso. Permaneceremos firmes y dignos, siendo hijos de Hashem y en emuná en Yeshua. Yeshua es pan de vida para nosotros, es pan vivo, alimento vivo, nutrientes vivos. Él es resurrección, Él es vida, Él es el camino de la verdad y Él es justicia, Él es vida. La siguiente es Marcos, la carta de Marcos, capítulo 10, versículo del 29 al 30. Dice, Yeshua le dijo, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o campos, por causa mía y de la buena noticia, o sea, las buenas nuevas, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Cuándo? Ahora. ¿Sí? Casa, por ejemplo, y Él va a dar 100 veces más. ¿Cuándo? Ahora en este tiempo.
Y como se lo dije, si dejas hermanos, te va a dar 100 veces más. Pero, existe un pero. Aunque con persecuciones y en la era venidera la vida eterna. Con persecuciones y siendo nuestro fundamento Machía, vida eterna. ¿Sí? Vida eterna. Si tú dejas, como dice, todo por mí, te alineas a lo que yo quiero que hagas, me permites obrar en tu vida y te pones a trabajar para la obra de Hashem, aquí en la tierra, todo lo hayas dejado en este tiempo, se te dará 100 veces. ¿Qué cosas? Vamos a pensar. Casa, cosas materiales aquí, pero la vida eterna. Pero con persecución. Y esta es la parte que desafortunadamente no enseñan. Se lo digo por experiencia, ¿verdad? Cuando yo pasé por el cristianismo, esto no me enseñaron a mí. A mí me enseñaron que era un Dios de amor, un Dios de esto. No, pero tenemos un Dios de justicia también. Y es válido. Es válido, ¿por qué razón? Porque Él dio a su Hijo. ¿Sí? Él dio a su Hijo. Dice, vas a tener todo lo que necesitas. ¿Por qué? Porque vas a ejercer tu ministerio. Vas a ejercer tu propósito. Lo que tienes que ejercer, por supuesto. O sea, todos venimos con un propósito a este mundo. Todos tenemos un ministerio por cumplir. ¿Sí? Y el primero es servir a Hashem, saber de Hashem, conocer a Machía, conocer la verdadera instrucción, ¿sí? Y persecución. Cuando uno, hablo por mí, cuando transiciona uno y deja las cosas mundanas, cosas del pasado, en ocasiones hay personas que lo persiguen a uno, porque ya no habla igual, no piensa igual, se habla diferente, se piensa diferente, se actúa más diferente. Hay muchas cosas. Y es cuando empiece la transgresión de esas personas. Efectivamente, cuando uno en el mundo se equivocó, yo tuve errores. Pero bueno, hoy que ya estoy en la verdadera enseñanza, en la verdadera instrucción, esos errores que cometí en mi pasado afectan mi presente. Bueno, voy a corregir eso para estar bien en este presente y, por supuesto, tener un mejor futuro. Pero lo más importante es mi familia, mis hijos, mi hija, mis nietas, mis futuros linajes sean bendecidos. Pero lo más importante, que conozcan a Hashem, a Machía, ¿sí? Y se acerquen a Él, ¿sí? Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Estar en la roca, que sea nuestro fundamento, sea Machía. Sobre la arena nada, ¿sí? Sobre la arena nada. Y les leo, ya para cerrar, la primera carta de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo del 18 al 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 23. Se lo leo. Tengan presente que nos han rescatado de su vana manera de vivir.
la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Machía, como un cordero sin mancha, sin contaminación. Él, a la verdad, estuvo destinado desde antes de la fundación del mundo. Se los dije al principio. Desde antes, desde el principio del crear de los cielos y la tierra, Hashem, como se los vuelvo a decir, 1, Torah, 7, Machía. Continuo, el 20 se lo vuelvo a leer. Él, a la verdad, estuvo destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Por medio de él, creen ustedes en Elohim, quien lo resucitó de entre los muertos y lo ha dado gloria para que su fe, su emuná y esperanza esté en Yahweh, para un amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros ardientemente y de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Elohim, que vive y permanece. Mis hermanos y mis hermanas, dejaba Ministerio Zumpango de todas las naciones de la República Mexicana. ¿Sí? Fue un gusto y un placer haberles compartido el cierre de esta enseñanza. La verdad, es un deleite, es un gozo el estar en esta que Hashem nos ha puesto, servirle a Él, creer en Machías y saber que Machías nos construye o nos reconstruye en Emuná. Hashem me los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Shalom.